Tengo mucho solo, ¿no? Está bien, Sí, estamos, perfecto. estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día para conversar sobre la historia de nuestro país, que aún sigue vigente a propósito del rescate que está haciendo una fundación, de ella vamos a hablar, pero también de la historia que engloba esta fundación. La fundación es Vicaría de la Solidaridad, que es el centro de documentación de la Vicaría, que guarda además todo el archivo de la fundación, que tiene que ver con esta vicaría que se creó al alero de la Iglesia Católica. Y hoy día nos acompaña para conversar de eso la secretaria ejecutiva de la Fundación Vicaría de la Solidaridad, que es María Paz Vergara, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María Paz? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para dar a conocer el trabajo que hizo la Vicaría durante la dictadura. Bueno, hay que decir que la vicaría duró, si no me equivoco, hasta 1992, y ahí es donde se crea la fundación, ¿o no? Exacto. Ahí se crea la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para administrar y conservar este archivo que es producto del trabajo realizado por la Vicaría y por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Y esto, ¿cuál fue la finalidad? Es decir, ¿fue una necesidad o fue algo que el grupo finalmente trató de crear para mantener la documentación? Bueno, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, la Vicaría y el Comité son organismos que nacen de una emergencia cuando los derechos de las personas están siendo vulnerados por el Estado. ¿Ya? Y en el año 92 ya se había retornado la democracia al país y habían sido entregados los resultados del informe REC, cuya documentación e información, o sea, trabajó mucho con información y documentación de la Vicaría, ¿ya? Pero en vista que estábamos en democracia, el cardenal arzobispo de Santiago, que era Monseñor Carlos Oviedo en ese momento, decide cerrar la Vicaría porque considera que le corresponde al Estado hacerse cargo de la defensa y promoción de los derechos de las personas. Ya no se vivía en una dictadura. Pero viendo que aún quedaban materias pendientes en materia de derechos humanos, en concreto estaba pendiente, y lo que ocurre hasta hoy día, en que no se sabía el destino de la mayor parte de los detenidos desaparecidos. Habían causas que no estaban cerradas y podrían reabrirse, etcétera. Entonces se ve que toda esta documentación e información del trabajo generado por la Vicaría de la Solidaridad y el Comité va a ser muy necesaria eh, en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, reconciliación y memoria histórica. Entonces, la importancia es que esta documentación quede a disposición de la sociedad para cumplir estos objetivos de verdad, memoria, reparación, eh, y esté disponible para todo el mundo. ¿Ya? En un comienzo se pensó que el archivo iba a tener un trabajo de poco tiempo, ¿ya? Y resulta que actualmente el archivo ya tiene 30 años, o sea, la fundación tiene 30 años, y cada vez hemos tenido más trabajo. Ya han habido momentos coyunturales, como por ejemplo, en que ha sido una como explosión de demanda por información y por documentación, en concreto cuando funcionaron las dos comisiones Valech, eh, y o sea, también cuando las causas empiezan como a reabrirse y a haber nuevas causas de violación a los derechos humanos. O sea, por ejemplo, en un comienzo las causas o sea, los ministros y jueces con dedicación exclusiva que nos pedían información, eran de causas que llevaban fundamentalmente por víctimas detenidas, desaparecidas y ejecutadas. Y hoy día yo te diría que la mayoría de los oficios que nos llegan
son de jueces y de ministros que investigan causas de violación a los derechos humanos de víctimas sobrevivientes que han presentado querellas por tortura, por aprehensión ilegal, y son querellas muchas veces por familias completas, etcétera, ¿te fijas? También en las causas de, bueno, y también hay muchas demandas civiles, ¿ya? Ahora, los oficios que nosotros recibimos permanentemente pueden ser por una persona o colectivos, ¿ya? Hay veces, por ejemplo, nos preguntan, o sea, nos han pedido información y documentación por, no sé, 60 personas que estuvieron en Villa Grimaldi, por ponerte un caso, o por, no sé, 30 que estuvieron detenidos en Pisagua, ¿ya? Y esta documentación también lo ocupan, o sea, es requerida mucho por las propias víctimas, ya sea porque necesitan certificar su condición de víctima para acogerse a beneficios reparatorios otorgados por el Estado. Por ejemplo, salud, ¿ya? Esta atención primaria en salud, lo que se llama el PRAIS. También para acompañar querellas, también para exención del servicio militar a esta altura ya de los nietos, ¿ya? Bueno, y para innumerables cosas, también mucho de recuperación de memoria de las propias víctimas, ¿ya? Personas, por ejemplo, que estuvieron detenidas, eh, salieron al exilio, o sea, fueron expulsados del país. Te puedo poner gente, no sé, del año que estuvieron detenidas, desde el año 75 hasta el 76, salieron al exilio, o sea, fueron expulsados al exilio, vuelven una vez que retorna la democracia al país y quieren ver qué documentación hay de ellos, quién presentó las acciones judiciales, qué abogados de la vicaría llevaron su proceso o presentaron los recursos de amparo, qué sé yo, las gestiones que hicieron sus familiares por obtener su libertad o porque se reconociera su detención. También hay todo una cuestión como de recuperación de memoria. Por ejemplo, han habido casos de personas que han ido al archivo porque el psiquiatra les ha dicho que vean la documentación y que enfrenten lo que a ellos les ocurrió como una medida de sanación, ¿me entienden? Después gente que, por ejemplo, no sabía lo que les había pasado a los padres o padres que quieren su documentación para mostrársela a sus hijos y nietos para que vean materialmente lo que, o sea, como los testimonios que hay sobre su detención, para que vean las pruebas, ¿me entienden? O sea, es un archivo que es muy usado, también por investigadores, por estudiantes, todo eso tiene que ver con memoria. No sé si alguna otra cosa más te Sí, gustaría saber. me gustaría saber cómo ha sido el tema de preservación, porque una cosa es tener el archivo, ¿no es cierto? El físico, la hoja, documentos, etcétera. ¿Cómo eso se conserva para que con el tiempo, por ejemplo, no se vaya destruyendo, no se vaya también disminuyendo la calidad o el tema del catálogo también? Porque para ir y buscar, no en todo el archivo, sino que específicamente en temas puntuales. ¿Cómo ha sido ese trabajo durante estos 30 años? Mira, hay dos cosas. Uno, todo lo que es el archivo jurídico, ¿ya? El archivo jurídico es el archivo de todos los casos atendidos, de todas las víctimas atendidas por la Vicaría y por el comité, y que, como tú dices, es en formato papel. Hay información y documentación desde septiembre del 73 en adelante. Y bueno, la fragilidad del papel. Nosotros a partir del año 2000 nos empezamos a preocupar de esto porque veíamos que se iba a empezar a deteriorar la documentación eh, y pedimos asesoría al Servicio Nacional de Restauración, de Conservación y Restauración del Archivo Nacional, de la Biblioteca, de la DIVAM.
y nos hicieron una evaluación y vieron que lo más importante era, primero, para conservar en buen estado de conservación tenían que estar los documentos en buenas condiciones ambientales, después eliminar todo lo que eran elementos deteriorantes como los clips, los corchetes. Bueno, hicimos todo un trabajo de limpieza, de preocuparnos que en los lugares donde estaban, o sea, en los depósitos, no hubiera detener, en el fondo era detener el deterioro para que la documentación a futuro pudiera estar en buenas condiciones, o en las mejores condiciones de aquí, no sé, 100, 200 años, lo máximo posible. Bueno, y aquí lo fundamental, fuera de todo este trabajo de conservación preventiva, fue la digitalización, ¿ya? Que nosotros empezamos digitalizando aquellos documentos que eran únicos, los más antiguos, esa fue la prioridad, y actualmente tenemos el archivo jurídico completo digitalizado, que son más de 85.000 documentos jurídicos y no jurídicos. Debe ser como, no sé, yo creo que por lo menos 1,5 millones de imágenes o más, ya más. Bueno, eso por una parte. Y lo importante de esto, de la conservación, es que o sea, todo esto de digitalizar, que en un comienzo fue con fines de preservación, ahí nos dimos cuenta del valor que tenía la digitalización para el acceso y difusión de la información y de la documentación. Me explico. Por ejemplo, si un ministro nos pedía información sobre una persona, había que ir ir a buscar el archivador donde estaba el recurso de amparo, a buscar los archivadores donde estaban las declaraciones juradas, los archivadores donde estaban qué sé yo, las cartas, las peticiones administrativas que se habían hecho en su oportunidad, si tenía un proceso por la justicia militar y el archivador donde estaban los consejos de guerra, etcétera. Ir recopilando toda la documentación en los distintos, ¿cómo se llama? En los distintos archivadores donde estaban, buscarlos, sacarlos, fotocopiarlos, guardarlos. Y eran muy manipulados y nos demorábamos mucho en esto. Hoy día, el tener digitalizado, lo que tenemos que hacer es solamente, recuperarlo desde un disco duro externo y, ¿cómo se llama? Imprimirlo. O sea, se facilita absolutamente. Lo importante es que el archivo de la vicaría estaba absolutamente bien organizado. Y eso se hizo desde siempre, ¿ya? O sea, en el fondo la digitalización reemplazó los estantes, porque la búsqueda se hace a través de una base de datos en que tú buscas por persona, por víctima, ¿ya? Entonces tú tecleas Juan Pérez y ves todos los documentos asociados a Juan Pérez, ¿ya? Entonces lo que tú haces es recuperar los documentos desde el disco duro y los imprimes y los usas ya sea en sala, o sea, en sala lo ven digitalmente, pero si hay que enviarle la documentación a un tribunal, tú lo imprimes y lo mandas y se acabó. O sea, el trabajo es mucho más expedito. Y eso nos ha servido muchísimo. Por ejemplo, cuando fueron las comisiones Ballet, nosotros hacíamos, por poner un ejemplo, no sé, 3 certificados cada 15 días. Cuando funcionó la primera comisión Ballet, tuvimos que dar 30 números diarios porque eran colas de personas que estaban frente a la fundación para poder acceder a su documentación y que nosotros le hiciéramos un certificado. ¿Ya? O sea, el archivo es un archivo impresionante de toda la información, toda la documentación que tiene y la legitimidad que tiene, ¿ya? Ante los distintos organismos. Este archivo se fue creando a medida que sucedían los hechos, no con posterioridad a ello, y es un archivo que da cuenta de la historia de las víctimas, quiénes eran, de la historia de la represión, cómo se fue comportando la represión, da cuenta de la historia del país durante la dictadura
Y también da cuenta del rol que tuvo la Iglesia durante la dictadura militar. Hay un tema que tú lo has comentado, de hecho, en esta entrevista que tiene que ver con las solicitudes, ¿no es cierto? Me interesa saber eso porque no sé si es, porque ustedes son una fundación, pero no son un organismo público que tenga la obligación de traspasar a organismos públicos, sobre todo Poder Judicial, el tema de la información. Y eso por un lado. Y lo otro también el financiamiento, cómo poder costear todo esto para conservarlo y además mantenerlo durante el tiempo. Mira, claro, somos un organismo privado, somos del Arzobispado de Santiago, o sea, fue creado por un decreto arzobispal, pero nuestra función es colaborar en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, y ese es nuestro fin, si no, y memoria, si no, no tendríamos sentido de existir. Yo siempre digo, un archivo que no se usa no sirve, ¿ya? Y lo importante es que este es un archivo activo, es un archivo vivo, ¿ya? ¿Y cómo nos financiamos? Nos financiamos, o sea, para poder realizar nuestro trabajo, mediante recursos públicos, estamos en la glosa presupuestaria, eh, bajo ¿cómo se llama? El Ministerio de las Culturas, como organismos colaboradores. Y eso tenemos un presupuesto anual, todos los años nos han financiado desde el año 2018, y el inmueble que ocupamos, el edificio, es del Arzobispado de Santiago, donde se encuentra el archivo histórico del Arzobispado. ¿Qué pasa también con el tema de la memoria, como tú lo has destacado? Porque uno es tener el archivo, ¿no es cierto? Es traspasar la información, pero otro también es visibilizar eso, es decir, no solo a través de requerimientos judiciales, sino a través de otras actividades. ¿Cuáles son qué tipo de actividades realizan para potenciar, difundir y mostrar lo que sucedió en Chile durante la dictadura y además potenciar la información que está dentro del archivo de ustedes? Mira, en primer lugar tenemos varias actividades de extensión. O sea, no lo más importante, pero es muy importante, es nuestra página web, ¿ya? Donde tenemos un catálogo en línea de todas las... Esto es del Centro de Documentación, ¿ya? Porque lo que yo te hablaba anteriormente es archivo jurídico. El Centro de Documentación hay publicaciones, tanto de la Vicaría, del Comité, como de otros organismos de derechos humanos de la época. Tenemos una sección que se llama Recordamos, que es de memoria, donde hay información sobre detenidos desaparecidos, homenajes también, libros que se comentan, se van como agregando información y hacemos, por ejemplo, visitas guiadas al archivo, a colegios públicos, privados, también a universidades, a todo el que lo requiera, ¿ya? Y, por ejemplo, en los colegios, como para hacer, o escuelas, como hacer más concreta, ¿en qué consiste la visita guiada? Coordinamos con el profesor qué es lo que ellos quieren de nosotros, qué es lo que quieren dar a conocer del archivo, ¿ya? Siempre es que se sepa el trabajo de la vicaría, ¿ya? Pero hay profesores que vienen especialmente a trabajar fuentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, les piden documentos, nosotros hacemos un PowerPoint y centrado en los casos que ellos quieren darle a conocer a sus alumnos, casos emblemáticos. Por ejemplo, nos ha tocado, qué sé yo, ver que han querido darle a conocer el caso de la Lumi Videla, el caso Caravana a la Muerte, José Carrasco, caso de Gollao. ¿Ya? Eso es como un tipo de visita, ¿ya? Otras veces son más general y también les mostramos, además en las presentaciones, con un PowerPoint que sea lo más en el fondo cercano a las personas que van. Si son niños, que sea lo más de acuerdo a la edad de ellos, ¿me entiende? El tipo de información para que en el fondo sea más sensible
y más cercana al caso que están conociendo, ¿ya? Y también les tenemos como un set de documentos para que ellos vean, ¿ya? Y ellos toquen y trabajen con esos documentos, que muchas veces son recortes de prensa, a veces recursos de amparo, cartillas que publicó la vicaría o el comité, etcétera. También, por otra parte, nosotros hemos hecho todo un trabajo de educación en derechos humanos, que consiste en lo siguiente. Hace muchos años se hacía un concurso de tesis, ¿ya? Un concurso de tesis que la Fundación convocaba a todas las universidades para que los alumnos de distintas carreras, que tenían que ver con ciencias sociales fundamentalmente, hicieran su tesis con el tema de violación de los derechos humanos, o en el tema no violación solamente, sino que el tema, todo lo que ocurrió durante la dictadura. Y ahí el requisito era que usaran el archivo, que conocieran el archivo. Esto fue como muy al comienzo. Hoy día el Museo de la Memoria hace este concurso de tesis. Y se premiaba con la publicación de la tesis, que después era difundida y era de propiedad finalmente del estudiante que había ganado el concurso. Eso se hizo en varias oportunidades, etcétera. Después nosotros por problemas de financiamiento no pudimos continuar haciéndolo. Y en Educación en Derechos Humanos lo que hacemos, además de esta visita guiada, si tú vas a nuestra página web, tenemos un libro de cuentos que hizo María José Ferrada, que es una escritora que escribe a niños, junto con ilustraciones de Karina Letelier, que es un libro de cuentos que reúne cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cada cuento es un artículo. Posteriormente hicimos un manual ajustado al currículum desde pre-kinder, educación preescolar, a sexto básico, con estos cuentos, un manual destinado a conectividades a padres y apoderados. Y este año terminamos de hacer unas cápsulas, a todo esto en nuestro sitio web, si tú lo quieres ver, y ojalá que lo difunda porque nos encantaría que mientras más se conozca mejor. Y lo que acabamos de terminar, son 30 cápsulas animadas de cada cuento. Y tenemos un convenio con NTV, Canal 7 de Televisión Nacional, para transmitir estas cápsulas. Esas son vamos a colegios también. O sea, no solo vienen a nuestra fundación a conocer el archivo, sino que nosotros damos charlas, etcétera. Hemos participado en exposiciones. Mira, lo que más nos importa es que el archivo se conozca, que el archivo se difunda, que el archivo se use. Y, o sea, no te puedo explicar la cantidad de demanda que hemos tenido este año con la conmemoración de los 50 años, y nos estamos preparando para la demanda que va a empezar a haber con motivo del Plan Nacional de Búsqueda. Por último, María Paz, a propósito del Plan Nacional de Búsqueda y también de la conmemoración que ocurrió este año del 11 de septiembre, los 50 años del golpe de Estado, todavía se generó un clima distinto a los que se generaron con los 50 años, que fue con los 40 años fue más de unidad, por así decirlo, entre comillas. Este año como que hubo voces que se alzaron, por así decirlo, justificando o por lo menos se aminoró un poco más esta unidad en torno a lo que había sido esta conmemoración. Y además también apareció mucha gente diciendo, bueno, yo no sabía, o la información no era tan clara en ciertos momentos de la dictadura. ¿Qué le podría decir tú a la gente que tiene, no sé, 40 o 50 años que vivió la dictadura? Y además con este archivo, como tú lo decías al inicio, un archivo que no se creó después de que llegó la democracia, sino que fue un archivo que se fue creando en el momento y por lo tanto está la revista Solidaridad, están otras informaciones que circulaban, es decir, información había. ¿Se puede justificar todavía que alguien pueda decir yo no tuve idea, no tuve información, no conocí estos hechos? ¿O es algo ya que es una certeza, decir esto ocurrió, en el momento se supo, etcétera, etcétera? O sea, yo te puedo dar una opinión muy personal, ¿ya? No represento en esto
no lo hago en nombre representando a la fundación, sino que es mía, María Paz Vergara. Yo pienso que durante mucho tiempo en la dictadura los medios de comunicación estuvieron absolutamente cerrados. La información que se conocía era la información que la dictadura permitía que se conociera. Después yo creo que este país es muy segmentado, ¿ya? O sea, la gente vive en su círculo, todos piensan igual, todos, o sea, con la gente en que se juntan, son todos como muy parecidos. Entonces yo creo que hay gente que si sus padres no le transmitieron todo lo que ocurría en ese momento, o sea, estoy pensando en las nuevas generaciones, ¿ah? Pudieron no haberlo sabido, ¿ya? Yo creo que han habido múltiples oportunidades en que ya o sea, era imposible, no, por ejemplo, después del informe RETIC, en ese momento también decían, o sea, la adhesión que tuvo los resultados del informe RETIC no fue unánime por toda la sociedad, al contrario, los tribunales de justicia, qué sé yo, los militares, todos no reconocieron el informe RETIC con lo que significó y lo que fue la responsabilidad que tuvo el Estado en la represión de esos años. Y yo creo que hoy día los más jóvenes, ya como los nietos, uno entiende de que no sepan, ¿ya? Pero la gente de mi generación, que era adolescente en la época del golpe, que viví la juventud en la época del golpe, o sea, de no haberlo sabido, yo creo que no puede ser que no lo hayan sabido, ¿ya? Pueden haber estado de acuerdo con lo que ocurría, ¿ya? Pero eso es otra cosa. Ahora, yo creo que yo creo que eso era desconocido por muchos, ya como la violencia sistemática, la violación sistemática de los derechos humanos. O sea, si uno piensa en la primera, o sea, en la primera comisión Ballet, fueron reconocidos 38.000 víctimas de prisión política y tortura. Y hubo una represión masiva a lo largo de todo Chile, sobre todo, o sea, la mayor cantidad de represión y de víctimas es en el primer trimestre, hasta diciembre de 1973. Eso, no sé si te respondo. Sí, por supuesto. Bueno, y recalquemos el sitio web donde la gente puede ingresar. www.vicariadelasolidaridad.cl. Y lo otro que yo te iba a decir cuando tú me hacías la pregunta, que después me fue, es claro que si hay gente que actualmente no cree, dice que esto, porque hubo una diputada hace poco que dijo que esto era como una exageración, yo los invito a que vayan al archivo, Era que un mito vean. urbano, dijo. Claro, dijo que era un mito urbano. O sea, yo los invito a que vayan al archivo. O sea, yo llevo 30 años trabajando en este archivo y todavía no me dejo de sorprender de la brutalidad de la represión. O sea, yo hace un año te podría haber dicho, esto es lo más crudo, lo más terrible que he visto, que he leído, que he visto que le ha pasado a una persona. Y resulta que hace una semana, cuando hago un certificado o le respondo un oficio, un tribunal, me encuentro con que todavía no me dejó sorprender. Ahora espero no dejarme sorprender nunca, ¿ya? No porque hayan cosas peores, sino por no insensibilizarme ante el horror. Muy bien, pues María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación y Centro de Documentación Vicaría de la Solidaridad. Muchas gracias por el tiempo y bueno, vamos a estar atentos también a las actividades, pero además invitar a la gente que pueda, y no sé si se puede invitar a la gente, María Paz, para que puedan
visitar el centro donde está específicamente, bueno, el sitio ya lo hemos dicho, pero que puedan conocer más allá de si creen o no, de si finalmente tienen cercanía o no con el tema, ver y